Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Sergio en Debate, donde tú tienes la palabra. Hoy desde el gimnasio José Joaquín Casas, o también conocido como José Joaco. A todas sus directivas, mil gracias por habernos recibido hoy para grabar la Sergio en Debates. Hoy con nuestro invitado Jorge Caram, él es especialista en videojuegos o también conocido como los gamers, las personas que dedican mucho tiempo de su vida a jugar. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Qué es ser hoy videojugador o gamer? Bueno, representan muchos escenarios. Los videojuegos tienen una historia relativamente corta, pero de una enorme progresión. Los juegos están más o menos presentes desde 1955-57 y inicialmente en laboratorios, en algunos programas muy específicos y juegos muy básicos, que hoy de pronto tenemos algunos de los celulares de esos juegos que se daban, pero ya hemos progresado a unas elementos absolutamente narrativos, unas historias muy complejas, con millones de personas jugando, conectados en el mundo. Ya no es la experiencia de jugar solo, por ejemplo, eso ya sería un primer cambio. Hoy tenemos un escenario donde conviven los juegos de móviles, con los juegos de consola tradicional, con experiencias narrativas muy fuertes, con diseños transmediáticos, es decir, juego, película, cómic, todo combinado. También juegos tipo MOBAs, que son multijugador masivos online. En fin, hay un escenario gigantesco y apenas comienza. Bueno, y damos paso a nuestros invitados. Natalia, ¿en qué estás en videojuegos? ¿Qué juegos te interesan? Bueno, actualmente me gusta, digamos, jugar FIFA y también juegos de carros y de lucha. María Paula, ¿también te interesan los juegos de deportes y también de violencia? Sí, pues yo también juego FIFA y también juego Call of Duty todo el tiempo, o sea, es como mi juego preferido. ¿Y por qué te identificas con esos juegos? No sé, simplemente entretenimiento, no sé, el hecho como de meterse en una historia, estar como apartada de las cosas de la cotidianidad, como que a veces ayuda a relajarse. Hay unos juegos o hay mejor unos sistemas que precisamente permiten jugar en línea en simultáneo de diferentes puntos del globo. Esos encuentros, ¿por qué se dan, Jorge? Bueno, en la octava generación de juegos, ya estamos en la octava generación, lo que más ha destacado es el juego social, el juego colectivo. Muchos de los que están acá, y vean que es algo que empezó desde mi niñez, Pokémon, ¿cuánto ya lleva Pokémon en el mercado? Y sin embargo, hoy por hoy, la saga está muy viva gracias a esas propuestas de tipo social, ¿no? Con Pokémon GO, juego de móviles. Definitivamente, esto nos habla de cómo, así como las redes han ido evolucionando, de que antes éramos nomás personas que mirábamos lo que nos mostraban, ahora somos prosumidores, es decir, nosotros mismos generamos contenidos. En los videojuegos también empieza a aparecer eso, ya no es solamente el juego, digamos, la experiencia individual, sino también, uno, poder jugar con personas en todo el mundo, y dos, poder nosotros hacer nuestros mismos contenidos en los juegos. ¿Quién ha jugado de pronto Super Mario Maker o Little Big Planet? Juegos que en un momento dado permiten que yo diseñe mi nivel. Hasta los Dune ahora permiten diseñar el nivel, llegar a Minecraft, permiten generar realmente nuestros propios contenidos y eso genera mayor interés y que más gente sea captada pues, para el interés del videojuego. ¿Con qué videojuego te identificas, Alejandro? Bueno, pues principalmente aquellos juegos que no solo sirvan como para el entretenimiento, sí, claro, de vez en cuando sirve salirse, entre comillas, un poco de la realidad unos minutos y relajarse, pero también aquellos juegos que más o menos aporten algo, sea en la parte narrativa, que tengan una buena historia, una buena jugabilidad, que apliquen algo, que hasta incluso que en algunos casos ocurre que critiquen algún punto de la sociedad, sea nuestro sentido del consumismo, nuestro sentido, en general cualquier cosa que critique la sociedad, que aplique, que nos ponga a reflexionar. Aunque en general me gustan tipo los juegos comunes y corrientes de disparos, de aventura. Scout, KIA. Welcome to the Spanish Inquisition. Hay muchos juegos que están marcando tendencia en ese nivel.
Assassin's Creed es una saga que ahorita va a dar un salto al cine y es un juego que de alguna manera, claro, se permite los juegos históricos que quieres, las libertades históricas, pero también le genera a alguno una sensibilidad sobre qué ha pasado en la historia y como que le empieza a dar cierto interés frente a ese tipo de contenidos, por señalar alguno. Los juegos de Telltale Games, que son juegos casi que cómic llevado a videojuegos. De pronto hayan podido jugar Walking Dead, The Warhammer Yux, una serie de títulos, Juego de Tronos, pero llevado en juego en ello. ¿Qué es lo que me llama la atención de estos juegos? Puede que jugablemente no tengan tantos elementos, pero en la narrativa que llevan es tan fuerte que literalmente quien lo haya jugado es difícil que haya escenas que mínimo no se haya acostado como con preocupación o como hasta llorado, porque realmente le mueven a uno el piso. No sé si han jugado el último de nosotros, por ejemplo, que es todo un videojuego maravilloso en términos de una problemática mundial y eso. Cuando uno lo está jugando, ve unos contenidos tan fuertes que de verdad es muy rico acostarse y uno estar pensando cómo mañana va a pasar esto, qué va a suceder en la historia. Ese tipo de cosas me parecen fantásticas y creo que son los juegos a ese nivel que marcan la tendencia. Uno de los puntos que es supremamente clave en cuanto al desarrollo de los videojuegos es precisamente la violencia, que es el tema de hoy. Santiago, ¿esa violencia les está aportando a ustedes, a los jóvenes, a los que disfrutan ese videojuego, algo bueno, algo malo? ¿Por qué se identifican con esos juegos precisamente como Call of Duty o como los que nombran acá? Yo diría más que no es una cuestión de identificarse con el videojuego, o sea, es una cuestión de vivir una historia totalmente distinta o algo así. En cuanto a la cuestión de un aporte que realmente social, no me parece que genere un aporte social, o sea, muchas veces uno ve, digamos, los niños pequeños tienen acceso a ese tipo de juegos y cuando los ves están acá jugando a que se dan disparos o algo así, o por ahí pues se presentan situaciones en las que un niño le pega al otro niño, anda muy metido en su rollo. Entonces, realmente que tengan un aporte a la sociedad, no, por lo menos, digamos, no influye tanto en nosotros que, digamos, ya tenemos cierta edad, pero, digamos, en niños más pequeños y todo, tiene cierta influencia que es bastante impactante. Natalia, ¿tú has jugado Pokémon Go o quién de acá ha jugado Pokémon Go para que nos cuente un poco pues acerca? Yo no lo descargué, pero Sí. digamos, lo jugaba mucho con mi hermano. Salíamos, me parece un juego interesante porque precisamente a comparación de lo que dice Julián es diferente. Con mi hermano comentábamos mucho el tema en el que a uno le hace salir a caminar, entonces es como fomentar también eso, que no siempre uno está sentado en un sofá jugando o algo así, sino también caminar y uno empieza como a conocer diferentes cosas y es muy interesante y es muy chistoso, por lo menos con mi hermano. Una vez intentamos hacerlo desde el carro, era imposible, a uno le toca ir como a 10 por hora. Entonces a uno lo obliga a caminar y fuimos, digamos, al Parque del Virrey y se encuentra mucha gente jugando y la gente es muy entretenida y se vuelve loca por el juego. Es como uno ve que sale corriendo la gente en el parque y pues cuando uno ve que alguien está corriendo, mi hermano me decía como corramos y yo, porque debe haber algo allá. Entonces me parecía chistoso y es chévere porque es como por niveles. Bueno, Jorge, ¿tú juegas Pokémon? Sí, eventualmente. ¿Cuántos Pokémon y en qué nivel estamos? Bueno, realmente no estoy en un nivel muy avanzado porque el juego que estoy utilizando para mi trabajo de tesis doctoral se llama Clash of Clans. No sé si lo hayan jugado. Sí, es un juego de móviles, de estrategia, muy atractivo y lo estoy usando como una propuesta educativa a propósito de la relación entre juegos y educación. Ese juego que dice Jorge, ¿lo juegas tú, Alejandro? No lo he probado, pero sí he visto cómo más o menos es como un juego de estrategia, pero en celular, donde tienes tu aldea, administras tus recursos, entrenas tropas, compras tropas. He escuchado que es muy interesante y llega a ser muy adictivo, me han dicho que es muy bueno. Tal vez el único inconveniente que he escuchado con ese juego es el exceso de microtransacciones, de pagar por monedas, por gemas y algunos recursos que son fundamentales para crear tus tropas y tu aldea. Pero en lo demás del juego dicen que está bien estructurado, que está muy bien, que el estilo caricaturesco de las tropas es entretenido. El Gimnasio José Joaquín Casas, o también llamado José Joaco, es una institución de más de 60 años de historia en los que ha propuesto una pedagogía basada en el modelo social. Los estudiantes opinaron sobre la influencia de los videojuegos en los jóvenes y nos contaron sus preferencias. Los de acción, aventura y de carreras. GTA, creo que Halo. Los de guerra, aventura.
También juego mucho Call of Duty o FIFA. FIFA, Call of Duty, pero pues ya cuando era más chiquito jugaba mucho, pero pues ya ahora la verdad casi no juego. De carreras y de acción. ¿La violencia en los videojuegos influye en la personalidad de los jóvenes? A veces, porque digamos puede que un joven se meta mucho en el juego, entonces diga, uy, si en el juego puedo hacer esto, porque en la vida no. Pero digamos hay personas que sí saben que es un juego y pues obviamente no les va a influir en la mentalidad. Se me hace que sí incide en cierto modo porque es lo que los niños se llevan afuera cuando dejan de jugar y pues los juegos son muy agresivos para lo que ellos piensan, entonces sí incide. Es como depende de la personalidad de cada uno, si una personalidad que por decir no tiene como autoestima, se deja guiar por los juegos. Porque algunos videojuegos son tan famosos que la persona puede volverse muy ambiciosa con ese videojuego que empieza a hacerlo de manera real, como pasa en el videojuego en sí. Por ejemplo, no sé, Assassin's Creed o Resident Evil. Algunos podrían volverse un poco violentos por como el tanto uso frecuente de este juego. Pues depende, pues digamos como a la mayoría dicen que sí, pero pues a mucha gente no le influye. Pues a mí la verdad no me influyó para nada, pero yo sí creo que influyen pues como un poquito. Es como ver una película, por ver la película no va a influir toda tu vida, depende de cómo lo tomes. Si lo tomas para mal, pues va a influir para mal, si lo tomas para bien, pues para bien. Se considera que los videojuegos pueden ser métodos de aprendizaje que influyen de manera positiva en los jóvenes y utilizados de forma moderada no perjudican su rendimiento académico. Julián, ¿PES o FIFA? ¿Y por qué? Bueno, pues pienso que yo tengo como, por decirlo así, las dos caras de la moneda. Desde chiquito jugaba PES, pero también dependía como de la consola que usara, porque hubo un tiempo en el que pienso personalmente que PES estuvo encima de FIFA, pero cuando compré el PlayStation 3, él venía con el FIFA, entonces nunca lo había probado, pero lo considero mejor. Ahorita personalmente solamente juego FIFA, pero porque creo que supera el PES en muchas características, en los gráficos, en las formas de jugar, en la estabilidad del jugador, en la agilidad, y como que la fisionomía del juego es excelente. Entonces la verdad sí he jugado como el modo jugador, que es que tú creas, como por decirlo así, un avatar y te entras a equipos, pero es muy difícil. O sea, ¿Y juegas en línea? No, ese no se puede jugar en línea, o sea, se llama de director técnico y de jugador, o sea, ahí te dan como la opción, se llama como carrera. Entonces, que escoges una carrera de jugador o de director técnico. Entonces he jugado ambas y me gusta más la de director técnico, porque la del jugador es muy difícil. O sea, un director técnico, por decirlo así, que es como el que escoge las cosas. De jugador tú tienes que esperar a que te lleguen, por decirlo así, los correos de que vas a jugar, o de pronto no vas a jugar, o te lesionas y no puedes hacer nada. Come on, Alex! Go on, Alex, take him on. ¿Cómo es ese proceso de llevar el estudio, ustedes que están en colegio, muchachos, el estudio, y también llevar esa afición por los videojuegos? ¿Cómo es eso, Samuel? No, pues es que generalmente cuando yo juego es cuando estoy con mis amigos, entonces no estoy como más que todos los fines de semana o cuando un amigo va por la tarde a mi casa o algo así. Hubo un tiempo que estoy jugando también God of War, que bueno, ahí sí, pues llegaba a mi casa y jugaba un rato a veces, pero nada más. Natalia. No, la verdad yo no soy de plan de vacaciones, sino digamos, a veces sí tengo que aceptar que en clase, digamos, descargo algún juego y no sé si la clase está aburrida o termina algún trabajo, saco el celular y me pongo a jugar. Eso sí, estoy segura que aquí todos lo hacen, imposible que ninguno lo haga, porque estoy segura que sí. Yo pienso una cosa frente a esto, y lo digo siendo docente desde hace más de 20 años, más de lo que quisiera reconocer, y es que si bien hay autores a los que respeto y profesores que dicen no, guarde celular y clase no combinan, hay otros que piensan todo lo contrario y yo me sumo a esa tendencia. ¿Por qué la educación tiene que ser aburrida?
¿Por qué no más bien pensamos en cómo incorporar los elementos de los propios a los videojuegos, propios a esa tendencia, dentro de un proceso académico? Por ejemplo, hay algunos juegos que, como usted ha mencionado, tienen propósitos lúdicos, pero algunos que son hechos por propósito comercial también enseñan cosas que uno puede aplicar en la vida real. Por ejemplo, habíamos mencionado anteriormente la saga Assassin's Creed, que tiene un fuerte contexto narrativo, pero al mismo tiempo en la parte histórica. Te cuenta muchas fases históricas, sea la época medieval, la época victoriana, te enseña muchas cosas, te enseña a entender esos personajes, a saber por qué hicieron esas cosas, saber sus orígenes, sus intenciones. Mira, los juegos actuales desarrollan muchas habilidades del nuevo milenio que son trabajo colaborativo, que es una parte que en los colegios deben fortalecer mucho. Nos enseñan a jugar en equipo, a ver qué funciona mejor si jugamos dos. Traten de pasar un juego como Bloodborne solos o Dark Souls. Traten de pasarlo solo y es casi imposible. Pero, digamos a lo que estabas comentando ahorita, hay profesores que, digamos, también implementan eso. Pues hay profesores que dan cierto tipo de clases con de pronto ciertas aplicaciones, de pronto no juegos como tal porque no les puedo ayudar, pero digamos con ciertas aplicaciones y eso motiva pues mucho a los estudiantes, como que les hace uno como concentrarse más, como que meterle más interés al tema, a la clase, y por lo menos aquí hay el profesor de filosofía, su clase no es pararse y darle a hablar, sino mostrar cosas de videos. ¿Han jugado Profesor Layton? Profesor. He escuchado de él. Alejandro, No lo ha escuchado, Alejandro sí. es una biblioteca del videojuego. Profesor Layton es una historia, es un juego muy tipo manga anime, muy agradable porque va desarrollándose una serie de problemáticas, pero para ir avanzando tienes que ir resolviendo puzzles, ¿sí? Desafíos, acertijos. Es muy agradable y uno termina, mejor dicho, conociendo muchas cosas con ese jueguito. Por dar un ejemplo de cómo se puede unir lo lúdico, lo divertido y el aprendizaje. ¿Qué esperan encontrar en esos videojuegos en 5 o 10 años? Arranquemos con Samuel. Bueno, a mí me parece muy pertinente lo que está diciendo, que hay que enfocar mucho el aprendizaje a los videojuegos, porque es una manera de como de llegar a las personas de otra manera. Y es muy importante lo que están haciendo, lo que nos contabas que estabas trabajando en esos videojuegos, pero también hay que hacerlo de una manera interesante, o sea, como de tipo de juegos que a la gente le llama la atención, como lo es Call of Duty, God of War, cualquiera de esos juegos que tienen, por ejemplo, God of War que tiene mitología griega, o sea, pueden encontrar manera de enseñar distintas materias de manera de novela. Espero que de pronto saquen juegos más de, como por decirlo así, como de más interacción. Porque digamos que sí me encanta el FIFA, pero pues también a veces uno quisiera cambiar la rutina y de pronto jugar a otras cosas. Cuando era pequeño tenía un juego que se llamaba Bully, que era excelente, me gustaba mucho, tenía como un poquito de todo, que era como de una persona en un colegio y esa persona hacía mucho bullying, pero también uno tenía que asistir a las clases, uno tenía que pasar las materias y si no la pasabas, ya como que llamaban a tus papás, entonces uno como que se va metiendo como en el rollo. Entonces, pero ese juego no lo he vuelto a encontrar, entonces pues la verdad no sé, quisiera como que sacaran como más tipos de juegos. Pues no sé, a mí me gustan mucho los juegos de aventura que tienen como niveles y todo lo que pues ya habíamos como comentado, entonces de pronto que saquen como otras clases de juegos porque normalmente la gente siempre baja, o sea, jugamos como los mismos. Yo digamos cuando era más pequeña jugaba Mario Kart, que era también como por mundos y todo eso, entonces ya siempre es como el mismo juego pero como con diferentes personajes. Pues yo creo que innovación en todo sentido, tanto en el modo aprendizaje como en realidad virtual. Quien dice que un videojuego no puede llegar a ser como lo fue en la película Matrix, que se pueda convertir un videojuego en eso, sería muy interesante. A mí me gustaría mucho más, digamos, la cuestión de asociar mucho más a la gente. Sea el juego o el videojuego, básicamente lo que siempre busca es unir a las personas. Hace poco yo veía un video de un hombre que caminaba por la calle con dos baldes. Los baldes estaban llenos de bombas de agua.
Entonces iba caminando alguien por la calle, le pasaba el balde, el hombre lo agarraba pues sin saber qué pasaba y le empezaba a tirar bombas. Entonces el otro para defenderse, llegaba y cogía las bombas también y se las empezaba a tirar y todo, y se empezaban a dar con bombas de agua en la calle. Entonces, digamos, es ese tipo de cosas, de unir mucho más a las personas, sí, de que sean mucho más sociales, no tanto de tema individual. Personalmente, una cosa que me gustaría que cambiaran o renovaran de los videojuegos es la manera que se comercian, la manera en la cual la economía gira en torno a ellos. Por ejemplo, no sé si muchos están al tanto del tema del contenido descargable, DLC o las microtransacciones, en la cual más o menos, entre comillas, están vendiendo el juego a pedacitos. O sea, te dan el juego completo, te puede valer una tanta cantidad de dinero, pero un contenido que en alguna parte es primordial o esencial para que el juego se sienta completo, te cuesta adicionalmente tantos dólares. Más oportunidades, más baratos los juegos están exigiendo los estudiantes del José Joaco. Jorge, conclusiones de esta maravillosa charla y este tema que es tan interesante para los jóvenes. Pues muchísimas cosas, ¿no? Queda el tema abierto en muchos aspectos. Bully, un juego que merece una secuela desde hace rato. Uy, sí. No he visto mejor representación del bullying que con ese juego. Realidad virtual, realidad aumentada, son el futuro en el escenario de los videojuegos. Ya las consolas de actual generación lo están aprovechando. Todavía son muy débiles los juegos, son experiencias muy casuales, pero seguramente por ahí va una muy buena medida. La producción de los juegos por nosotros mismos. Hay ahorita plataformas como Kickstarter, Ideame, que le financian a uno si uno desarrolla sus videojuegos. Es un elemento atractivo. Y lograr incorporar los juegos dentro de un escenario educativo, de producción, de investigación, sería una cosa fantástica. Bueno, pues al Colegio José Joaco, mil gracias por habernos recibido. A Samuel, gracias, Natalia, muchachos. Santiago, Julián, María Paula, Alejandro y a nuestro invitado Jorge Caral, mil gracias por haber estado acá hablando de un tema tan maravilloso y tan atractivo como son los videojuegos. Y a ustedes mil gracias por haber sintonizado este canal. Esto fue La Sergio en Debates, donde tú tienes la palabra. Hasta pronto.